mi nombre es Valentina Osorio y hoy voy a hablar de las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad llama diferencia de la progresión. Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Este número se denomina diferencia y se denota por D, fórmula para calcular la diferencia. Ejemplos de una sucesión. Por ejemplo, el 3, 5, 7, 9 es una progresión aritmética de diferencia constante de 2. El término que ocupa a n y se denomina término general. Por ejemplo, en la sucesión de pares, el término es a1 igual a 2 y el sexto término es a6 igual a 12. El término general es an 2 por n. Fórmula para calcular la diferencia. La fórmula es D igual a n más 1 menos a n. Es decir, la diferencia se obtiene restando términos consecutivos. La fórmula para calcular el término general se obtiene a partir del primer término y de la diferencia. Un ejemplo sería a10 más igual más a1 más d por n menos 1. El primer término, que sería 1, sería 2. La diferencia, que sería d, sería de 2 porque es diferencia de 2. Y sería por 9, ya que el término anterior es el 9. Y eso nos daría 20. Fórmula para la suma n de términos. Sería Sn igual a n más a1 por a1 más a n. Dividido en 2. Dividido 2. Ejemplo para calcular la suma de los primeros términos de la sucesión. Entonces este sería el ejemplo y sería S5, que es los términos que vamos a hallar. Sería 5 por A1, que A1 sería 2, ya que es el primer término, es 2. Y A5 sería 10, ya que ese término es 10. Entonces nos quedaría 5 por 12 igual a 5 por 12 dividido 2. 5 por 12 nos da 60, dividido 2, 30. Y acá hay algunos ejemplos. Para calcular la diferencia tenemos que restar términos consecutivos. Restaremos el segundo y el primer término. Entonces el segundo y el primer término serían 11 y 13. Entonces sería 13 menos 11, que nos da 2. Y el otro ejemplo sería la diferencia entre el cuarto y el tercer término. Entonces sería 29 menos 21, que nos da 8.